Octubre, eh, vamos a finalizar este repasar de los distintos temas que hemos tenido con el tema de próstata. Eh, Espero que haya sido, aunque un poco tarde, de repente a fin de año, hacer todo un repaso, pero es necesario ya que se vienen cosas de mejora en la clínica y es necesario tener como un conocimiento conjunto de parte de todos, que seamos más o menos homogéneos en nuestra forma de informar para no tener algunas debilidades. Empezar en algo plano y con cada una de las subespecialidades que ya cada radiólogo ya está más o menos inclinado hacia qué parte, podemos partir con ello y empezar con el crecimiento del grupo de radiología. Bueno, ahora sin más, le doy paso al doctor Chen para que empiece con la exposición. Muchas gracias, doctor Chen. Buenas noches a todos, gracias doctor Peso. Bueno, a continuación vamos a tratar el tema de próstata, qué decir en los estudios no selectivos. Comenzaremos mencionando que la próstata es la glándula accesoria más grande del aparato reproductor masculino. La forma es de una nuez. El peso es variable según el grupo etario y va en niños de 4 a 8 gramos, en los pobres de 12 a 16 gramos, y en el adulto joven de 18 a 22 gramos. Las dimensiones en el adulto joven son de 3 por 4 por 2 centímetros aproximadamente en los ejes transverso, longitudinal y anteroposterior respectivamente. Se observa que el volumen prostático aumenta anualmente a una tasa media de 0,6 centímetros cúbicos o 2,5%. Anatómicamente, la próstata se sitúa por debajo de la vejiga, encima del diafragma urogenital, delante del recto y por detrás del plano graso retropúbico. La fascia endopélvica la recubre en su cara anterior y en la cara posterior la fascia de Denton-Wilders, que la separa del recto. Los ligamentos puboprostáticos la fijan a la próstata a nivel del ápice. Lateralmente tenemos que contacta con el músculo pubococcigio y con la fascia que rodea esta. Dentro de la próstata tenemos dos estructuras, ¿no? Los conductos eyaculadores y la uretra prostática, que a nivel de su tercio medio presenta una angulación anterior de 35 grados. Es ahí donde se une con los conductos eyaculadores. Proximalmente a, a esta angulación, que se llama el verum montanum, encontramos que la uretra se encuentra constituida por tejido muscular liso. Es también llamado la uretra, el esfínter uretral proximal, ¿no? O uretra preprostática. Y ayuda a que no haya un flujo retrógrado del líquido seminal y también mantiene cerrada la uretra, ayudando así la continencia urinaria. La primera propuesta anatómica la realizó Lowsley y fue la anatomía lobar de la próstata. La realizó basado en estudios de la próstata fetal humana y rigió en los siglos XIX e inicio del siglo XX. Ahí podemos observar que hay 5 lóbulos, ¿no? El lóbulo anterior, que se encuentra en el aspecto ventral de la uretra, el lóbulo medio, que se encuentra entre la uretra preprostática y el conducto eyaculador, el lóbulo posterior, que se encuentra posterior al conducto eyaculador y a la uretra prostática distal, y dos lóbulos laterales, a derecha y a izquierda. Esta anatomía lobar actualmente está en desuso y a veces solo se utiliza para hablar de hipertrofia prostática. Posteriormente, John McNeil, patólogo clínico, redefine la anatomía y la terminología de la próstata.
estableciendo una anatomía zonal que es la que se utiliza actualmente, donde podemos ver que la zona de transición rodea a la uretra prostática, principalmente a la preprostática. Luego, la zona central principalmente rodea los conductos eyaculadores y se encuentra hacia la base posterior. Tenemos también al estroma fibromuscular que tiene una localización anterior en la próstata y el tejido que rodea estas estructuras es denominada zona periférica. Para precisar la localización de lesiones focales es importante usar la anatomía sectorial. En ella podemos distinguir que tenemos la próstata se divide en tres partes, ¿no? Lo que es la base, el tercio medio y el ápex. A nivel del ápex podemos encontrar 12 zonas que a derecha se distribuyen como el estroma fibroglandular anterior, la zona transicional que se divide en anterior y posterior, y la zona periférica que se divide en anterior, posterolateral y posteromedial. En el tercio medio vamos a encontrar estas mismas zonas que describimos a nivel del ápex. Y en la base también vamos a encontrar estas mismas zonas, pero acá vamos a añadir a la zona central, a derecha y a izquierda, respectivamente. Microscópicamente, la próstata se compone de tejido glandular en un 70% y de tejido estromal en un 30%. Este tejido glandular se distribuye de la siguiente forma. A nivel de la zona periférica, constituye el 70% del tejido glandular. A nivel de la zona transicional, constituye el 25% del tejido glandular, el cual principalmente se ubica periféricamente o rodea la uretra. A nivel de la zona central, vamos a encontrar un 5 a 10% de tejido glandular que rodea los conductos eyaculadores principalmente. Y a nivel del estroma fibromuscular anterior, es la zona que no va a tener nada de tejido glandular y actúa principalmente como una especie de válvula que ayuda a expulsar el líquido seminal. Esta composición histológica se correlaciona con las señales encontradas en resonancia magnética, donde vamos a ver que la zona periférica presenta una alta señal, la zona transicional presenta una señal intermedia baja y las zonas tanto central como estroma fibromuscular anterior van a presentar una baja señal. También podemos denotar la presencia de la cápsula prostática, que en realidad no constituye una verdadera cápsula, pues no tiene representación histológica, sino es la- el tejido fibromuscular y la fascia condensada. Igualmente, también se puede notar la pseudocápsula, que también es una porción de tejido perdón, sí, de tejido fibromuscular condensado que va a limitar a la zona periférica de la zona transicional. En los estudios no selectivos es importante mencionar el volumen por estos diferentes puntos que se mencionan a continuación, como valorar el tratamiento médico, porque se ha visto que en pacientes que utilizan los inhibidores de la 5-alfa reductasa, aparte de disminuir la sintomatología urinaria, también disminuye el volumen de la próstata. A la derecha tenemos una imagen de un paciente que tras un año de tratamiento con este fármaco ha reducido en 20 centímetros cúbicos su volumen. También es importante para la planificación del tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, en pacientes que tienen próstatas grandes que van más allá de 80 centímetros cúbicos, las opciones terapéuticas se reducen, contando solo con prostatectomía simple, una embolización arterial o la enucleación con láser. Asimismo, la incisión transuretral solo se reserva para hombres que tengan una próstata menor de 30 centímetros cúbicos y que no tengan adenomas. También es importante para hacer el cálculo de la densidad de PSA, que se da entre el valor de PSA dividido entre el volumen, el cual
si es mayor de 1,5 o 2 según la literatura, es un predictor de riesgo de cáncer clínicamente significativo. También es importante para la planificación del tratamiento oncológico, puesto que próstatas menores de 20 centímetros no es ideal comenzar con braquiterapia, y las próstatas que estén entre 50 o 60 centímetros cúbicos según la literatura, la radioterapia o la braquiterapia aumentan la toxicidad a nivel vesical o rectal, por lo que podrían requerir disminuir el tamaño con hormonoterapia. Respecto al volumen, la guía de Pierrats 2.1 menciona cómo debe ser la medición de esta estructura, ¿no? Poniendo en el plano axial el diámetro transverso mayor, luego en el plano sagital a nivel de la línea media se debe ubicar el diámetro longitudinal mayor y perpendicular a esta encontrar el diámetro anteroposterior mayor. Todo esto se multiplica por 0,52 y esa es la fórmula elipsoidal si es que no se cuenta con un programa, ¿no?, que pueda hacer volumetría de la próstata. También es relevante en los estudios no selectivos mencionar cuál es la arquitectura de la próstata, ¿no? Eh, en las imágenes que vemos a continuación tenemos cambios postquirúrgicos, ¿no?, que como denominador común tienen que hay una ampliación del cuello vesical. Ahora, dependiendo el tipo de cirugía, vemos que la prostatectomía simple y la enucleación por láser generalmente tienen márgenes más lisos y definidos y tienen una mayor resección del tejido de la zona transicional. A diferencia de la resección transuretral, que generalmente sus márgenes tienen unos márgenes no tan regulares, ¿no? Y la resección de tejido eh, de la zona transicional no es tan importante como en los otros métodos. También existen otras técnicas quirúrgicas para tratar la hiperplasia prostática benigna, como son la incisión transuretral, donde también vemos que hay una ampliación en menor medida del cuello vesical. Y también podemos ver defectos en la arquitectura a nivel de la base de la próstata, principalmente en las horas 5 y 7. También otra de las técnicas es la elevación uretral, donde podemos ver que hay artefactos de susceptibilidad magnética que se ubican en el centro de la base o tercio medio de la zona transicional, ¿no? Porque estos eh, se ponen en la uretra, en la mucosa de la uretra prostática, y son pestañas internas de acero inoxidable, que se puede ver mucho mejor el artefacto de susceptibilidad en el ecogradiente T1. Además de estas pestañas internas de acero, también hay unas pestañas de ninitol que se fijan hacia la periferia de la próstata. Otro de los tratamientos que podrían causar alteración de la arquitectura en la próstata es la embolización arterial prostática, donde vamos a ver áreas de infarto a nivel de la próstata, que se representan como áreas de baja casi circunscritas en la zona transicional. En el T1 vamos a ver que presentan un aumento de su señal leve a moderado y tienen hipoperfusión en las secuencias con contraste. Otro de los cambios quirúrgicos que podríamos encontrar es la terapia térmica con vapor de agua. Estas técnicas son emergentes y mínimamente invasivas. Y en este caso podemos ver que hay una dilatación de la uretra preprostática. Respecto a la hiperplasia prostática benigna, es simplemente el crecimiento benigno de la próstata condicionado por nódulos hiperplásicos que pueden ser de estirpe epitelial o estromal. Y principalmente se dan a nivel de la zona de transición.
aunque pueden haber algunos nódulos ectópicos que se distribuyan en otras zonas como la periférica o la zona central. La etiología es multifactorial. Puede ser el envejecimiento, la inflamación crónica, la diabetes mellitus o la obesidad. En este punto no hay un consenso claro sobre el volumen que define hiperplasia prostática, ya que es un diagnóstico histopatológico, ¿no? Pero los consensos varían entre 20 y 30 centímetros cúbicos para hablar de hiperplasia prostática. Aunque se ha visto que estos grados, bueno, a veces se puede catalogar en grados, ¿no? Tipo uno, 2 o 3, según el volumen, no se correlacionan, ¿no? Con los síntomas del tracto urinario. Y principalmente se ve en la zona transicional una apariencia más heterogénea de lo común, con algunos nódulos que pueden ser de alta o baja señal, y es denominada esto el caos organizado. Lo que se prefiere para hablar de la hiperplasia prostática benigna es tener una evaluación más cualitativa de la próstata, donde se van a encontrar 7 tipos que se pueden encontrar tanto en resonancia magnética como en las ecografías transrectales o por vía abdominal. El tipo 1 habla de un crecimiento de la zona transicional bilateral, ¿no? Donde vamos a encontrar diferentes nódulos, algunos capsulados, algunos parcialmente capsulados. En el PIRAX se relacionarían con un PIRAX 1 y 2 respectivamente, ¿no? Y este crecimiento de la zona transicional hace un desplazamiento de la uretra prostática hacia posterior. En el tipo 2 vemos que el crecimiento principalmente es retrouretral y este crecimiento prostático podría hacer que la uretra se desplace hacia anterior. En el tipo 3 vamos a encontrar que hay un crecimiento tanto bilateral como retrograndular y este va a protruir el piso vesical, ¿no? Va a haber una elevación del piso vesical. Generalmente es el tipo más comúnmente encontrado. En el tipo 4 va a haber los nódulos van a herniar este, el, por el lumen intravesical, ¿no? Y se va a ver un pedúnculo que ocupa el lumen inferior de la vejiga. El tipo 5 se muestra la herniación intravesical pedunculada evidenciada en el 4 y también añade crecimiento tanto de la zona transicional bilateral y retrouretral. Y el tipo 6 presentan nódulos ectópicos es, eh, que también pueden elevar parcialmente el piso vesical y son de localización subtrigonal. Esta es una tabla que describe los tipos que hemos mencionado anteriormente. No se describió el tipo 0, que es una próstata normal. En este caso la consideran como un volumen menor de 25 centímetros cúbicos. Y el tipo 7, que es otras combinaciones de diferentes nódulos y crecimientos de la zona transicional que se podrían encontrar y que no están comprendidos en los tipos del 1 al 6. Otro de los hallazgos que se puede encontrar en estudios no selectivos, ¿no? Y que no necesitan otra evaluación, ¿no? De un estudio selectivo, son los quistes, ¿no? A nivel de la línea media podemos encontrar dos quistes. El quiste del utrículo, que generalmente se encuentra en personas menores de 20 años, son de un tamaño menor de 10 milímetros, pequeños, y se evidencia un contacto con la uretra. Otro de los quistes que podemos encontrar en la línea media son los quistes del conducto de Müller. Estos generalmente tienen un tamaño mayor, ¿no? Sobrepasan los 10 milímetros, se encuentran en personas mayores de 30 años y no se va a ver un contacto con la uretra prostática.
Estos quistes raramente malignizan, ¿no? Pero se han descrito algunos casos. Después tenemos otros quistes de localización paramediana, ¿no? En este caso, el conducto del quiste eyaculador, que también generalmente es un quiste simple ubicado a nivel de la base, que es en el trayecto del conducto eyaculador, y a veces también pueden asociarse a dilatación o ectasia del conducto galactófono, perdón, del conducto eyaculador. En este caso también se asocia a un pequeño quiste del utrículo. Otras imágenes de espectro quístico son los nódulos hiperplásicos, también pueden tener degeneración quística y verse en localización paramediana, tanto en la zona transicional como en la zona periférica. Y generalmente suelen tener algún contenido, ¿no? En su área de declive, que puede ser detritus o contenido hemático. Otro de los hallazgos que podemos encontrar en estudios no selectivos y no requiere mayor evaluación son las calcificaciones, que son causadas principalmente por la precipitación de calcio en el interior de los acinos con conductos que están obstruidos por inflamaciones crónicas, ¿no? Es una característica común de la prostatitis crónica y no tiene relevancia clínica. Y en los exámenes de resonancia podemos ver áreas de vacío de señal, ¿no? De baja señal en las diferentes secuencias. En general, las lesiones focales muchas veces por ser pequeñas y por los estudios selectivos bueno, no tener secuencias que ayudan a su mejor caracterización, podrían sugerirse, ¿no? Que sea evaluado por por la especialidad o tener algún tipo de dato clínico laboratorial, que en este caso sería el PSA, ¿no? Para mayor evaluación. Acá tenemos la imagen de una próstata en secuencia T2, donde podemos ver que a nivel del sector anterior vemos imágenes de baja señal, algunas de morfología lineal y otras de morfología geométrica, ¿no? Tenemos la secuencia ADC, donde vemos que esas áreas descritas tienen una baja señal no tan prominente. Y en la correlación con la difusión vemos que tienen áreas de alta señal, ¿no? Lo que confiere restricción. Sin embargo, esta morfología de estas lesiones en la escala de Pierrat serían un Pierrats 2. Y esto correspondió a una prostatitis. En este otro caso, podemos observar que en la secuencia T2 tenemos un área moderadamente hipointensa, con contornos parcialmente definidos, que contacta y abomba levemente a la cápsula y no permite la diferenciación de la cápsula quirúrgica, ¿no? O pseudocápsula. Correlacionado con el ADC, vemos que tiene una marcada hipointensidad de la señal y esto traduce una hipercelularidad aumentada, ¿no? Bueno, en este caso es un estudio selectivo, ¿no? Y se catalogó como un PIRAT 5 por tamaño y en la biopsia reveló un adenocarcinoma Gleason 4+3. Acá tenemos otro ejemplo de una lesión en P2 axial, donde vemos un área hipointensa, heterogénea, que abomba la cápsula. Incluso tiene mala interfase con el plano graso periprostático. Localizado en el sector posterolateral, el tercio medio de la zona periférica derecha. En la secuencia DC vemos que esta baja intensamente su señal, que correlacionado con con la difusión, nos habla de restricción a la difusión y hipercelularidad en esa zona. Además, en la secuencia contrastada vemos que también hay una captación temprana del contraste, siendo catalogado como un PIRAT 5, porque
abomba la cápsula y también tiene aparente compromiso del plano graso periprostático. Sin embargo, este paciente también tenía un dato adicional, que era un paciente con cáncer de vejiga y que tenía terapia de BCG. En este caso, el resultado de la biopsia fue una prostatitis granulomatosa, que como vemos es un diagnóstico diferencial importante de los casos de cáncer en la zona periférica, donde es donde mayormente se encuentra el cáncer de próstata, ¿no? Seguido por la zona transicional y el estroma el estroma fibromuscular y la zona central refieren que los cánceres generalmente no se sitúan ahí, sino más que todo son extensión por contigüidad de un cáncer a nivel de la zona periférica o la zona transicional. En la zona transicional, lo más importante es evaluar el T2, ¿no? En este caso tenemos que este paciente tiene una extensa área hipointensa, eh, señal baja, moderadamente baja, con márgenes irregulares, un aspecto lenticular, incluso abomba también la cápsula. Eh, en el ADC y la restricción también vemos que tiene restricción intensa, ¿no? En este caso se catalogó como un PIRAT 5 y la biopsia reveló adenocarcinoma Gleason 3+4. En este otro caso, vemos que hay una señal heterogénea, difusa, ¿no? En la próstata. Es más o menos simétrica, podríamos pensar que es solo cambios inflamatorios, pero cuando vemos las secuencias de ADC y difusión, vemos que hay una restricción marcada, ¿no? Que tiene un diámetro mayor de 15 milímetros y por ello esta zona, sobre todo la zona, el sector anterior y posterolateral y parcialmente posteromedial, es altamente sospechoso de un cáncer clínicamente significativo, ¿no? Por lo que en la escala de PIRATS tuvo una denominación de PIRAT 5 y en la biopsia salió un adenocarcinoma. Bueno, como conclusiones, el volumen, los cambios estructurales, las lesiones quísticas simples y las calcificaciones en la próstata, bastaría con el estudio no selectivo, ¿no? Para describirlas y no pedir mayor evaluación. Se recomienda valorar la HBP de forma cualitativa, según los tipos descritos, ya sea en ecografía o en resonancia, ¿no? Los cambios estructurales de la base de la zona transicional deben correlacionarse con los antecedentes clínicos, puesto que las opciones de tratamiento para hiperplasia prostática benigna pueden combinarse, ¿no? Y no este, describirlo como exactamente qué tipo de operación se ha hecho, ¿no? Sino en general referir que hay cambios post-tratamiento a nivel de la zona central y que deben correlacionarse con el antecedente clínico, ¿no? Y las lesiones focales indeterminadas, en los estudios no selectivos debemos recomendar la evaluación por la especialidad y según la sospecha clínica, ellos pedir un estudio selectivo, ¿no? Como en este caso sería la resonancia multiparamétrica. Bueno, esta es la bibliografía usada y les agradezco su atención y espero que les haya servido. Muchas gracias, doctor Chen. Ha estado clara la exposición. Se me ha quedado grabado la parte más que todo de esas lesiones en zona periférica que son en forma de cuña, lineal o medias trapezoidales que es en relación a cambios inflamatorios crónicos, ¿no? Y cuando tengan lesiones que sean como un nódulo, que desplacen la cápsula, que generen grandes alteraciones y que den señales de restricción, nos hagan pensar en un tipo de cáncer y solicitar en este caso un estudio complementario con un estudio multiparamétrico, ¿no? ¿Alguna duda de alguien de, de los participantes? Quería mencionar algo,
Generalmente, como suelo hacer las biopsias y hablo con los urólogos, les comenté, ¿no? No sé si todos usarán el tipo de grado para hiperplasia prostática, pero en realidad como no hay un consenso claro de definir cuál es grado uno, cuál es grado 2, cuál es grado 3, basta con poner que hay una hiperplasia prostática, el volumen entre paréntesis y bueno, qué otros cambios, ¿no? Si es que deforma el piso vesical, si tiene herniación intravesical, ¿no? Eh, para comentarlo con los demás. Básicamente, he hablado con los urólogos de la clínica San Borja, ¿no? Que son con los que hago biopsia. Ah, mire, pues muchas gracias por ese dato. Entonces, en las conclusiones, al menos de ecografía, y ya no colocar la hipertrofia, ¿no? En San Borja y solamente colocar el volumen entre paréntesis, como se menciona. Claro, o sea, definirle la hiperplasia, sí, según las características, ¿no? Más cualitativas que cuantitativas. Y no es necesario poner el grado, ¿no? Porque, como les digo, o sea, no tienen estandarizado el volumen exacto, ¿no? Algunos usan otro tipo de volumen, otros tienen otro tipo. ¿Alguien tendrá alguna duda, alguna consulta al doctor Chen? Bueno, mi duda más que todo era lo que usted mencionó, pues de esas alteraciones de señal en zona periférica. Siempre preguntaba que en relación a qué era, si había estudios en ADC o en difusión para ver, pero sí me ha quedado claro con la exposición. Bueno, creo que ya no hay más Ha sido muy dudas. buena charla y bastante los puntos específicos. Espero que lo puedan aprovechar. Gracias, Lester. Muchas gracias, doctor Chen. Mencionarles a todos que, bueno, agradecerles a todos la participación en estas charlas de los lunes que hemos tenido. Sé que toma tiempo, temas de guardia, de tiempo. Sin embargo, les agradezco un montón. Estas charlas van a ser subidas a un canal de YouTube. Vamos a poder visualizarlas de nuevo para tener alguna duda. Y también que sirva como grupo de radiología, que sirva como un refresh de nuestros conocimientos, de repente cosas puntuales. Estas son exposiciones han sido para nosotros, no han sido para otras especialidades. Eran temas puntuales para nosotros y cómo mejorar en nuestros informes y tener algo basal general. ¿M? Muchas gracias por la atención a todos. Tengan buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.